como con agua. En vez de pisar uno la tierra del parque, pisa agua. Y ahí hay muchas plantas, y hay árboles, y hay animalitos. Entonces yo dije, pues, esta es una noticia para grandes, pero voy a hacer un cuento para darles esta noticia a los niños. O sea, que de las noticias de los grandes se pueden sacar cuentos para los niños, porque todas las lecturas nos dejan una enseñanza. Todas las lecturas nos dejan una enseñanza. Pero no se puede leer todo, porque nuestra cabecita no nos da para entender las cosas de todos los libros, ni de todas las noticias. Y de todos los cuentos. Entonces, cuando tenemos esa dificultad, vamos donde el papá o la mamá, o donde el abuelito o la profesora, y les pedimos que nos digan si esta lectura es adecuada para mi edad. ¿Sí? Entonces, si tú quieres leer algo que es un dibujo bonito, vas donde tu mamá y que le preguntas. No hay seguro. Y si lo puedes leer, si es adecuado Para mí. para ti, porque Y no para todas las nosotros. Y para todos. para todos, porque no todas las lecturas Para se todos. pueden leer. ¿Por qué no se pueden leer? Porque mire, hay lecturas como en los programas de televisión, ¿sí? Que nos dicen, entonces te voy a perseguir. Eso es bonito, que tal como le diga a la mamá, bueno, entonces te voy a perseguir. Eso no es apropiado para nuestra cabecita. En cambio, hay otro programa que diga, abuelita, te quiero mucho. Eso es como más apropiado para nosotros. Así pasa con los libros. Para todos. Hay contenidos que sí nos sirven y hay contenidos que por lo pronto no nos sirven. ¿No? Bueno, entonces vamos a la tarea. El título de este cuento es Un paseo en familia. El autor es la abuelita de Juan, Esteban Ruiz Angulo. El argumento es la historia que un niño cuenta que le gustaba salir a caminar en familia. Y un día fueron a la quebrada de Aguas Calientes. Y nos cuenta también sobre el estado de los humedales de Torca y Guaymará, que nos queda aquí cerquita. Y Aguascalientes queda en la calle 200. ¿Qué es este? Se está cayendo. Aquí. Es la mamá de Juan Esteban, se va a encargar. Ahorita a ver para qué es esto. Fue tomado, como les acabo de decir, del periódico del Tiempo en la circulación de mi zona. Y la dedicatoria, con mucho cariño para mi nieto Juan Esteban Ruiz Angulo, para todos ustedes, sus compañeritos, para la queridísima profesora Yanela, Ajá, tan linda, para gracias. el Colegio Estatal. ¿Por qué se hace una dedicatoria? Porque un cuento cuesta trabajo hacerlo. Todo lo que uno hace con trabajo y con cariño, vale la pena ofrecérselo a alguien. Primero, a Dios, que nos da los pensamientos. Y después a las personas que nos rodean. Cuando ustedes hacen un dibujo, se lo dedican a la profesora, se lo dedican a la mamá, o a papá, o a tu compañera, o a la abuelita. Porque cuesta trabajo sentarse a hacer la tarea, entonces se le puede dedicar a alguien. Cuando ustedes llegan con el trabajo para la mamá, esa es una dedicatoria. Trabajo con cariño para la mamá. Entonces vamos al cuento. Un paseo en familia. Los cuentos se deben leer pausadamente. Así está. Es como el consejo que les dejo. Un cuento se lee pausadamente. ¿Para qué? Para poderlo entender. Para poder
Porque igual que las abuelitas, los niños no piensan ni se imaginan las cosas tan rápido. Necesitan más espacio, más tiempo para poderlo entender. Daniel, quieto. Entonces tenemos que leerlo como si estuviéramos hablando. ¿Sí? Entonces así lo voy a leer. Érase una vez una familia hermosa que los fines de semana, después de ir a misa de domingo en la iglesia del Colegio Cervantes, salían a caminar por los parques de la ciudad de Bogotá. Cada vez iban a uno diferente. ¿A uno qué? A un parque diferente. Porque les gustaba caminar por la ciudad y conocer otros parques. Entonces cada vez iban a uno diferente. Una vez observaron un santuario natural. ¿Qué es santuario natural? Es un espacio de la naturaleza que está cuidado. Ese es un espacio natural que se llamaba Quebrada Aguas Calientes. ¿Cómo se llamaba? Quebrada Aguas Calientes. Muy bien. Nace en la calle 200. Esta es la 153. Esa quebrada nace en la 200. O sea, unas cuadritas más hacia el norte. ¿Son muy largas? ¿Las cuadras? Cada cuadra tiene 100 metros. 100. Haz la cuenta, pero después de la lectura. En la parte de los cerros orientales, o sea, donde terminan los cerros, ahí comienza, más o menos donde están los cementerios de La Paz, hacia la parte de los cerros, ahí comienza la cascada. Ya se pueden imaginar por dónde es. El agua de esta cascada es cristalina. ¿Qué es cristalina? Es como caer agua. Como caer agua. Cristal es que algo que se cae. El agua que cae es la cascada. Es como el hielo. Es como el hielo. Agua de cristal. Es como el hielo. Eso, cristal, como el hielo. Así es el agua de la cascada. Cuando se De Quebradas Aguas tragan Calientes. el agua por allá atrás. Sí. Cuando se derrite. Eso. Entonces así era la quebrada. En ella habían chinches patinadores. Los chinches generalmente se pegan la piel, pero estos chinches patinadores y otros insectos que habitan solamente en aguas limpias, dicen que esas aguas son limpias. Entonces esta familia que estaba allá en Quebradas Aguas Calientes escuchaba el hermoso ruido de la cascada, el croar de las ranas. ¿Qué es croar? Es como hacer el sonido. Es hacer el sonido de las ranas, el zumbido ¿de quién? La abeja. De los insectos, muy bien, el cantar de los pajaritos de diferentes colores. Ahí en ese lugar de la cascada veían todo eso. Las mariposas que se acercaban y los invitaban a que los siguieran. Las libélulas, ¿qué hacen las libélulas? Más o menos, que comenzaban a sentirse así, y a iluminar el espacio, porque las libélulas tienen una lucecita. Como la luciérnaga. ¿Sí? Las luciérnagas son de una vida chiquitita. Como alguien en la cola. Corte para acá. Eso. Se encontraron también plantas y arbustos de diferentes especies, con frutos variados. Habían unos con cerecitas, Había unos con moritas, hay otros con banana.
banano no había en ese espacio, pero sí con unas hojitas parecidas. Es realmente hermoso, decía esta familia que estaba en el paseo. Frío, el agua es fría. Las aguas son calientes. Hay otra, Sebastián. se llama quebrada de aguas calientes, pero el agua no es caliente, es una quebrada de agua fría. Pensaron que estas aguas iban a los humedales de Torca. Los humedales ya les contaba al principio que eran. Pero siguiendo su huella encontraron que las aguas de la quebrada se perdían en un hueco cerca de la autopista norte. La autopista norte es que ustedes vienen para venir a Corea. Bajaba el agua, seguía y se perdía en un hueco. Entonces se dieron cuenta que el agua se estaba desperdiciando. ¿Sí? Ese agua que venía cristalina se metía a un hueco y se estaba desperdiciando. Y no llegaban a la quebrada y no llegaban al humedal que queda cerquita de donde estaba el hueco. Esa agua llega a la ciudad. Esa agua llegan a los humedales. Es como en un agua que va a toda velocidad el tubo y que encuentra en un hoyo y se cae. Se perdió y no llegó a su sitio. Ay, ¿cómo dónde está mi agua? Sí, ¿cómo dónde está mi agua? Que esos cocodrilos malos os querían toda su agua. Bueno, pero estas aguas no Escuchemos. Estamos en Bogotá. Escuchemos. Los humedales se alimentan de aguas de las quebradas. Vamos a escuchar, se emocionaron. Vamos a terminar el cuento, Jairo. Vamos a ver qué más pasa aquí. Los Lucas. humedales se alimentan de aguas de las quebradas y de las aguas lluvias que llegan desde los cerros por los canales de recolección de aguas lluvias. Los canales son, ustedes los conocen, los que están al lado y lado de la 19, de la 15, al lado y lado de la autopista. Hay unos canales en el centro, por ahí llevan las aguas lluvias. Pero cuando no les llegan aguas limpias a los humedales, sino basura, escombros, que también los han visto ustedes, esos canales sucios, escombros de construcciones, y aguas negras, que son las del alcantarillado de la ciudad, los humedales, en vez de ponerse bonitos, se van secando, se vuelven estériles, o sea, que no producen las plantas. Y cada vez esos humedales son más pequeños. ¿Qué otra función hacen los humedales? Conservan las especies naturales de plantas y animales nativas. Conservan el aire fresco de la ciudad, el aire puro, para que nuestros pulmones estén sanitos. En ese paseo les contaron a esta familia que el gobierno tiene un plan para conectar el río Bogotá con el humedal Torca de Guaymaral, con la reserva del borde norte, con los cerros orientales y el humedal La Conejera. O sea, una gran parte verde que va desde el colegio de ustedes, sube a los cerros, Ay, es como la sustancia sigue hacia el sur tóxica y del vuelve y agua baja por la sucia. 134. Y entonces van a hacer esa conexión para facilitar la recuperación ecológica que influye en el cambio del clima. Por eso a veces hay mucho calor, a veces mucho frío, a veces llueve mucho, a veces hay temperaturas muy altas, y para evitar eso hacen esos parques. Y de hecho esta familia es la que nos está comunicando esta gran noticia. ¿Cómo dónde está mi teléfono? La gran noticia es que van a hacer un parque que va a llamar el Parque Metropolitano. Pongan atención, metropolitano, ¿metro qué? Metropolitano. Torca, casi que torta, pero Torca. Torca
¿Así se va a llamar? Se va a llamar el parque. Pero como... Y todos nosotros podemos ir a disfrutar. Que de todo el agua. Sí, señor. Así que quedan todos muy invitados por cuenta de esta gran familia, de nuestro cuento, a unir nuestros esfuerzos por una Bogotá con reserva natural y parques hermosos, cuidados en equipo por todos nosotros. Ahora echamos las manos y decimos ¡sí! ¡Sí! ¿Sí qué? Sí, señor. Sí, vamos a disfrutar de los Vamos a parques en disfrutar. Bogotá.